Ya sé que son muchos los que quieren comprar en Temu, que ya o ya han comprado y a lo mejor no te fijaste que antes de comprar debiste de comparar o compara antes de comprar. Entonces, no te voy a hablar en este momento de si es segura o no es segura, porque para eso tengo este video, pero te voy a hablar de que hay veces que cuando uno ve tantas ofertas y tantos productos, se llega a confundir. Y más cuando, como lo hace Temu, que de repente te manda una notificación y te dice, aprovecha ahorita con que tiene estos productos al 90%, estos al 70%, estos al 2 por uno, y entonces uno siente esa presión para comprar. Y esa presión, como además te la ponen por tiempo, pues hace que no tengas ni siquiera el tiempo de estar comparando porque simplemente de ver tantas cosas, pues te entretienes y puedes ver, no sé, ahí te puedes perder a lo mejor media hora, una hora, y yo de eso que no soy un comprador compulsivo, pues imagínate la gente que tiene más tendencia a comprar, pues puede pasarse a lo mejor 2 horas en lo que está decidiendo qué y ve que se le está acabando su relojito y órale, ¿no? Y a comprar. Pero muchas veces no se dan el tiempo de comparar las cosas y a veces suele ser que sea más caro lo que compraron o del mismo precio, pero no te tuviste que estar esperando tanto tiempo porque había otra plataforma que lo tiene al mismo costo y te llega antes. Entonces, si no me crees, bueno, vamos a ver algunos ejemplos para que tengamos algo más claro. Entonces, por ejemplo, si yo veo este hub, que algunos te estarán interesados en comprar, pues verás que, por ejemplo, de 4 puertos cuesta 52 pesos, vamos a ponerle, y de 7 puertos cuesta 71 pesos. Y si, por ejemplo, lo vemos en Mercado Libre, dice, ah, ok, este cuesta 775. No, bueno, es una super oferta. Bueno, como en todo, ya sabemos que Mercado Libre, así como en Temu, todos son, los productos no son como tal de la plataforma, ¿no? Estas son plataformas que son marketplace que se dedican a, pues yo te pongo en la plataforma, pues ahí tú como consiguen vendedores, suben sus productos, ponen los precios y bueno, pues tú ya vas escogiendo quién es el que tiene mejor costo o mejor producto y ya tú decides, ¿no? ¿Qué es lo que más te conviene? Luego, ya que sigues buscando, como en todo, siempre es importante estar buscando. Por ejemplo, aquí ya tengo uno que me cuesta 159, pero este, por ejemplo, es de 3.0. El otro, el de Temu, era 2.0. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues es la velocidad. O sea, tú ya vas viendo las características que tienen, como en todo, para que veas si realmente es comparable. Y ve, por ejemplo, este es exactamente, o podría decir que es casi el mismo que el otro. Este cuesta 75, es de 4 puertos, y el otro te costaba 51. Entonces tú ya vas a decidir si quieres esperarte por esa diferencia 3 semanas o 4 semanas o lo compras y lo tienes inmediatamente, ¿no? Y acá, por ejemplo, ves el de 7 puertos en 89 pesos. Entonces, en el otro costaba 77, no es mucha la diferencia. La diferencia va a estar que a lo mejor si te compras, no sé, muchos productos, pues a lo mejor ahí sí te ahorras 200 pesos o vamos a ponerle 300 pesos, pero te esperas 3 semanas o a lo mejor igual aquí compras varios productos y te esperas 4 días, a lo mejor, ¿no? Entonces, son cosas que las que tú tienes que decidir y ver qué es lo que más te conviene en cuestión del tiempo y en cuestión de los costos, ¿no? Lo que realmente te pudieras llegar a ahorrar. Ahora, por ejemplo, vamos a ver este hervidor eléctrico, ¿no? Cuesta 180 pesos, es de 2 litros, según dice. Y yo estuve buscando en Mercado Libre, porque como te digo, ¿no? Hay que estarle buscando. Y si te das cuenta, yo creo que este vendría a ser el mismo y este cuesta 185, ¿no? Entonces, pues realmente la diferencia son 6 pesos, es el mismito, y pues ya tú decides si te esperas o no te esperas, ¿no? Pero ya como en todo ves que aquí hay varios proveedores con diferentes precios, diferentes modelos, y bueno, pero aquí lo importante es que no te esperes tanto. Luego este también, este por ejemplo se me hizo, a mí yo a lo mejor diría, ah, pues este lo podría comprar, cuesta 52 pesos, me parece súper bien.
Los he visto en otros lugares mucho más caros. Entonces aquí, por ejemplo, en Mercado Libre, por ejemplo, cuesta 137, pero son dos, ¿no? Entonces aquí ya me llevo dos por 137, en el otro costan, o sea, la diferencia a lo mejor son 20, 30 pesos y pero pues en este ya los tengo rápido y tengo dos. Si te digo, si juntabas el otro, ¿no? Que te ahorraste, porque aquí, por ejemplo, este otro cuesta 89, entonces aquí, por ejemplo, comparado con el otro, pues ya son 30 pesos. En el Hub eran 20 pesos por ahí, ¿no? Ahí ya me ahorré 50 pesos de dos productos, pero como te digo, en uno me tengo que esperar 3 semanas y en pues me espero unos cuantos días. Entonces ya es dependiendo de lo que tú consideres que es un ahorro y que vale la pena si vas a esperarte o no vas a esperarte. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, hasta en los case. En los case estábamos buscando uno de Samsung, un S24 Ultra, y ve, por ejemplo, aquí me parece súper buen precio, 80 pesos. Este tipo de case está bueno, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en Mercado Libre dice 143, 113. O sea, pues la verdad que tampoco está tan mal, porque bueno, al final compras un teléfono de estos, no te haces querer esperar tanto tiempo, pero a lo mejor si ya tienes una y luego quieres cambiarla, pues a lo mejor ahí también es una buena opción, pero igual, volvemos a lo mismo, ¿no? El ahorro a lo mejor son otros 30 pesos. Ya te ahorraste ahí otros 30. Pero volvemos, acuérdate, que el tiempo de entrega en Temu es mucho más largo y en estos, pues bueno, te vas a esperar, pagas un poco más, porque tampoco es mucho más, te esperas un poquito, digo, no te tienes que esperar tanto más y te llega pues rápido. Luego también ve, por ejemplo, esta cámara que también anuncian como que un superproducto vendido. Esto es algo que luego no me gusta y que siento que algunas personas se pueden confundir. Te ponen una primer foto, según esto, porque te lo ponen como de diferentes ángulos. Entonces te ponen aquí, tú te confundes, dices, hay dos por 254, pues está súper bien, 255. Está súper bien, ¿no? Pero pues ya obviamente hay que ver bien todas las fotos y las características, porque al final de cuentas, pues la primera foto te llama porque ves que son dos. Y a lo mejor no lo pensaste tanto y dijiste, no, ya, es una super oportunidad, lo voy a comprar. No lees más, lo pides y te va a llegar una cámara y te vas a decir, puta madre. Porque al final de cuentas, este, a ver, aquí. Porque al final de cuentas tú vas a ver otras cámaras. Aquí, por ejemplo, tú ves algunas de 295, otras de 399, 135. O sea que al final de cuentas tampoco es que no puedas encontrar una cámara que no esté sobre los mismos costos que esa de ahí. Porque al final, digo, son cámaras medio pinches. No puedes esperar mucho por 250, 300, 500 pesos. No puedes esperar que sea una super cámara, pero yo que he tenido unas, pues sirven bien. O sea, creo que para tenerlas afuera de tu casa o dentro de tu casa para vigilar a tus perritos o en el cuarto de tus niños, pues yo creo que están súper bien, funcionan muy bien, tienen muy poquito retraso y eso sin importar la marca. O sea, yo creo que ahí vale la pena. Pero te digo, o sea, tampoco es que te vayas a ahorrar demasiado. O sea, volvemos a lo mismo. Luego tenemos este masajeador, está medio ahí, medio chafón, y que ve, por ejemplo, en tiene varios colores. Entonces es algo que también tiene Temu, que a lo mejor tú ves este color y dices, ah, ok, mira, cuestan 123, 124 pesos, súper bien. Pero y no te fijaste, a lo mejor agregaste y dijiste, bueno, me gusta más el rojo, lo agregaste y ya cuesta 229. Y en otros colores así va cambiando. Entonces, siempre hay que estar viendo que cada variante o cada color puede cambiar y no te vayas con la finta del primer precio. Dijiste, oye, pero ¿por qué si en gris o en rojo me costaba un precio, por qué en negro me lo subiste, no? Bueno, pues ahí está, pero muchas veces con la euforia no nos damos cuenta. Vemos el primer descuento, el primer precio, escoges color, agregas carrito y sigues y sigues y sigues. Y la otra siempre lee las características. Te das cuenta, pues es una cosita pequeñita, el tamaño de un teléfono. Entonces cuando te llegue, te va a llegar una cosita así, como para que tú digas que te va a dar un masaje, pues
a lo mejor nada más estás tirando tu dinero. Entonces, a lo mejor tú dices, bueno, no importa, ¿no? Es algo que yo quería, es algo que a mí me gustó mucho y lo quiero comprar. Vale. Entonces, cómpralo, haz lo que quieras. Y ve, por ejemplo, acá en Mercado Libre te salen 220, aquí no hay tema de los colores y pues igual, ¿no? O sea, aquí a lo mejor sí hubo un poco más de ahorro que en el otro, no te tienes que esperar tanto y pero en el otro te ahorras más, ¿no? También está este que lo vi dentro de los más vendidos, de hecho este yo lo pedí, mira, aquí velo, y este por ejemplo te lo venden así en varias presentaciones de 300, sí, y la verdad es que está súper barato, 50 pesos, que eso fue lo que yo pagué, y hay otros de 200 mililitros, y ahí sí te puedo decir que por ejemplo, en Mercado Libre no vas a encontrar uno igual. Casi todos están sobre 203, es compra internacional, por lo cual va a tardar más. También eso es importante fijarse en Mercado Libre, ¿eh? También, a que no me digas al rato de que, ay, no, ¿por qué no me llegaron tan rápido si tú dijiste? Bueno, hay todo, hay que leer. Siempre es importante que ustedes lean, que vean las características, sea la página que sea. Siempre es importante que leas cada detalle para que luego no te sorprendan y no pidas algo y luego pidas la devolución y todo ese rollo que al final algo que querías comprar siempre se vuelven en malas experiencias, pero te van a decir, bueno, pues ahí estaba, ¿no? Entonces siempre es importante que tú veas todos esos detalles. Y bueno, en este caso, pues es una compra internacional, te va a tardar, es de 200 mililitros, cuesta dos veces más, tres veces más. Entonces, ¿cómo se llama? De 50 pesos a 203, bueno, ahí sí es un súper ahorro. Y la verdad es de que ahí sí yo diría, pues sí me conviene mejor esperar. Y ahora te enseño algunas cosas que, por ejemplo, yo me quería comprar y que ya no me compré por lo mismo, ¿no? Empecé a ver y de repente ya ves características, ves cosas y lo mismo. O sea, por ejemplo, esto es la primera imagen que te enseña, ¿no? Dices, tres focos por 300, dice, "Oh, o sea, no puede ser que esté tan barato, ¿no? Pues te metes y ya cuando ves, pues dice aquí, bueno, el precio es de una. Si quieres dos, es este precio. Si quieres tres, es este otro precio, ¿no? Entonces, ya vas viendo todas las características, los costos y tal. Entonces vamos a quedarnos con este precio de 647. Y ahora vámonos a Mercado Libre. Y por ejemplo, igual las mismas dos cuestan 459. Yo la verdad es que no las terminé comprando en ninguna de las dos porque veo que se conectan vía USB. ¿Qué tanta potencia te pueden dar vía USB? La verdad es que es algo que me deja pensando porque, bueno, si necesitas una cierta potencia, no creo que un USB te vaya a dar como, no sé, no sé cuánto te vaya a dar de potencia, pero la verdad siento que van a servir para eso y nada, así como una pequeña lucecita ahí que se vea, yo creo que no te va a dar a más. O sea, no creo que sean tan funcionales. Pero bueno, ya viste, ¿no? Puedes compararlo y ahí ya no fue algo que te saliera más barato en Temu. Ya te sale más barato en Mercado Libre y no te tuviste que esperar tanto tiempo en Temu como en Mercado Libre que te puede llegar mucho más rápido. Y lo mismo me pasó con esta. Esa es otra que yo quería. Yo quería, igual yo la vi a buen precio, dice 468, pero no me convencía la altura, entonces dije, ah, bueno, la de esta de 620 y aquí, por ejemplo, ahorita en Mercado Libre cuesta 395, pero en sí el precio es de 400 y algo, o sea que al final de cuentas me hubiera salido más barato sin este descuento del 15%, entonces, pues si te das cuenta es prácticamente la misma, pero ya aquí ya otra vez ya estoy pagando mucho más. Entonces, no se dejen llevar siempre por las cosas que les ponen las ofertas y todo ese rollo. Comparen, siempre comparen. No es tan fácil como agarrar, dar dos clics, meterse y empezar a comparar, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, igual, ¿no? Las mangueras, en estas, por ejemplo, tienes aquí estos precios. Fíjense bien en las medidas, porque el precio más barato evidentemente va a ser por las que son más chicas. Entonces tú vas a pedir y dices, ah, es que no me funcionó, pero es que está muy barata, pero son 7 metros o son 10 metros. Entonces siempre comparen y vean bien lo que van a comprar. Porque igual ya te metes aquí, por ejemplo, en Mercado Libre y ya en Mercado Libre 1300, pero aquí hay otra de 500. Y aquí hay otra de, bueno, esta creo que esta de 500 son dos, en este caso. Sí, aquí dice, estas son dos, ¿no? Entonces está bien. Luego aquí 199,
de 15 metros. Entonces van viendo, vean todas las características y vean bien si es que les conviene por el tamaño, por el precio, por los tiempos. Entonces, antes de que elijan cualquier otra cosa o que vayan a comprar algo, siempre comparen. Siempre comparen porque ya les demostré que no siempre Temu es la mejor opción. Eso aunado a que no siempre tiene la mejor calidad o casi nunca tiene la mejor calidad. Entonces, para que tengan buenas experiencias de compra en Internet, vean muchas opciones y entonces ya elijan la que más les convenga, ya sea por precio o por calidad. ¿Vale? Esto es Pili Opina.